Eh, uno de los problemas académicos más complicados que se han venido estudiando en los últimos tiempos es el problema de pues del surgimiento histórico de las derechas y de las izquierdas, sobre todo en los movimientos que menos han sido estudiados. Por ejemplo, aquellos que se han salido, por así decirlo, de los esquemas ideológicos, tanto pues de la derecha como de la izquierda, y que han adquirido características completamente extrañas. Por supuesto, una de las cosas que más ha llamado la atención y algunos de los libros que se han publicado sobre este tema han sido hechos por autores, sobre todo de origen francés, como lo son Marc Crapé, quien escribió La izquierda reaccionaria, y el investigador judeo-francés eh, se, el investigador judeo-francés Sepp Sternhell, quien escribió el libro sobre la ideología fascista y varios libros acerca de la derecha revolucionaria en Europa. Estos libros, por supuesto, retoman una vieja tesis que es el problema de el origen de los movimientos, digámoslo así, nacionalistas más agresivos y más antiliberales de todos, sobre todo en sus vertientes más problemáticas y que han sido relacionados con ellos. Ahora bien, el libro de Sepp Sternhell, El origen de la ideología fascista, parte de la tesis de que el fascismo surge a la izquierda, que no es un movimiento de derecha, sino que originalmente era un movimiento obrero de corte nacionalista, y que el fascismo, a diferencia de lo que ha sido caracterizado, digámoslo así, por la propaganda comunista y gran parte de la propaganda liberal, no es un movimiento de derecha, o sea, no tiene orígenes de derecha, sino que tiene orígenes de izquierda claramente definidos, claras, que se pueden estudiar históricamente y que en las fuentes históricas de muchos de los importantes representantes de estas corrientes se pueden encontrar, como pasa con George Sorel, por ejemplo, quien fue muy importante para la creación de los fascismos, o sea, del nacimiento del fascismo italiano, y que obviamente se conoce toda esa literatura que se desprendió de sus ideas y que los mismos fascistas sobre todo el movimiento fascista en su primer momento, claramente explicó y citaba una y otra vez. Esta tesis, por supuesto, de Sergio sobre el origen del fascismo a la izquierda, remite en gran parte, digamos, a las observaciones que algunos pensadores liberales, en su mayoría de principios del siglo XX, como lo eran Friedrich Hayek, o Mises, por ejemplo, Ludwig von Mises, que en sus libros sobre pues, el de Hayek, El camino hacia la servidumbre, o el de Mises, el socialismo, hablaban sobre los orígenes izquierdistas del fascismo, atacaban, por ejemplo, las formas en las cuales se había establecido, por ejemplo, la ideología fascista, encontrando y rastreando sus orígenes hacia las ideas socialistas que habían pululado en Europa durante el siglo XIX y en gran parte de la cultura las ideas antiburguesas, promocionadas por muchos pensadores de diversos orígenes y que finalmente habían desembocado en las ideas fascistas. Hablando pues sobre esta realidad, Mises dedica todo un capítulo sobre el origen izquierdista del fascismo. Por supuesto, Sepp Sternhell recupera todas estas tesis, pero las desarrolla y crea, pues ya ha publicado varios libros sobre esto. Ahora bien, el origen, digámoslo así, tradicionalista del fascismo, el origen izquierdista del fascismo ha sido bastante estudiado y hoy en día se ha convertido, digámoslo así, en un lugar que la literatura científica y politológica seria ha logrado establecer una y otra vez. Pero esta pregunta acerca del origen
filosófico, o sea, del origen izquierdista y filosófico de las fuentes izquierdistas, del fascismo, basadas pues en las ideas, por ejemplo, de lo que se podría llamar todos los autores de izquierda, que van pues de la izquierda, que van desde Saint-Simon y Comte, pasando hasta llegar a George Sorel, incluyendo Proudhon y varios otros socialistas que fueron rescatados por los fascistas, nos puede llevar a la siguiente pregunta. ¿Puede considerarse el comunismo un movimiento de derechas o puede considerarse que el comunismo tuvo orígenes en la derecha? Esa pregunta fue desarrollada por Marc Crapé, pues que los socialismos tienen orígenes en la derecha, ciertos socialismos tienen orígenes en la derecha, fue desarrollada por Marc Crapé, amigo de Sepp Stergel, y que escribió el libro de la izquierda reaccionaria, recordando pues todas estas ideas filosóficas y realizando un rastreo de eso. Por supuesto, Marc Crapé es en su tesis de doctorado, la cual fue publicada más o menos en 1980 en paralelo a los libros de Sepp Stergel, o sea, que fue publicado más o menos en paralelo al libro de Sepp Stergel, realiza un estudio también intelectual mostrando los orígenes derechistas de muchas formas de socialismo, empezando por el herbertismo, que tenía sus orígenes pues, o sea, comunistas claros, pero sobre todo que se basaban en un rechazo del mundo burgués, de la sociedad tradicional, que hablaban de un regreso, una nueva espiritualidad, que practicaban, por ejemplo, formas de religión, pues de religiones heréticas o de viejas herejías medievales que habían sobrevivido incluso durante el mundo moderno y que habían estallado durante la Revolución Francesa. Esta visión que viene, por ejemplo, con los seguidores de Herbert, que dan origen al herbertismo, que parten de un retorno, digámoslo así, a la antigüedad romana, al mundo espartano, o sea, que tienen referencias directas a revivir la sociedad romana y la sociedad espartana, que hablan de una sociedad homogénea, que hablan de un nacionalismo fuerte, de unas costumbres fuertes, todo ello seguido o recubierto por una destrucción, por así decirlo, de la división social del trabajo y de la separación entre lo público y lo privado, que había sido una creación, digámoslo así, de las burguesías liberales que habían triunfado durante la Edad Moderna, vienen a darse en esta derecha, en esta izquierda que posteriormente va a inspirar a varios autores, sobre todo románticos, que luego se van a volver, que van a pasar, digamos, de la revolución, de ser defensores de la revolución francesa, como lo fueron los hermanos Schlegel o Hegel, a ser promotores, por así decirlo, de la restauración, posteriormente, que van a escribir posteriormente sus últimos libros acerca de la restauración, que van a hablar de un retorno directamente a la Edad Media, al mundo de lo simbólico, al mundo de las pequeñas comunidades campesinas, que van a atacar, por ejemplo, los procesos de industrialización, que van a hacer las primeras críticas contra la masificación de las ciudades, que van a atacar el afán de lucro de las sociedades modernas. Todas estas ideas que en un momento fueron defendidas por los, digámoslo así, los románticos y por ciertos elementos disidentes dentro de la misma Ilustración, luego van a volver con fuerza y van a ser retomados y leídos por todos los pensadores modernos, van a ser leídos por todos los pensadores socialistas, que van a retomar sus ideas, que van a retomar, por ejemplo, las ideas y las críticas contra el afán tecnológico, la plusvalía, la destrucción de los vínculos sociales, el rescate, por ejemplo, de las formas culturales propias de los pueblos, van a ser retomados por la derecha. En el caso, por ejemplo, pues en casos concretos, como por ejemplo Proudhon, que fue lector de Joseph de Maistre, pero también fue lector y tuvo correspondencia con Donoso Cortés, es muy claro, pero también en Marx,
sobre todo en el joven Marx, que fue un lector de Hegel, o sea, un lector fuerte de Hegel, y también de la literatura romántica, que va a inspirar muchas de sus reflexiones filosóficas, pues, de los cuadernos filosóficos, los manuscritos filosóficos de 1944, los cuales fueron republicados durante la época más o menos de 1968, pues, o sea, el famoso 68, y que van a inspirar, por así decirlo, una especie de marxismo existencialista, pero que en el fondo estas ideas ya tienen, pues, o sea, tienen una fuerte impresión de las ideas románticas. De hecho, por ejemplo, lo han rastreado muchos autores, la crítica a la plusvalía, la crítica, por ejemplo, pues, al hecho de que se sumetieran los cálculos, pues, pues, en muchas de las críticas que hace Marx, pues, acerca del regreso a las propiedades comunitarias, la defensa, por ejemplo, de formas campesinas, de tenencia de la tierra, la idea del comunismo primitivo, todas esas ideas las adquiere Marx en su lectura de los románticos, sobre todo de Sismondi y de varios autores que rescatan, pues, como el conde Hauthausen, que estudiaron, por ejemplo, las formas comunitarias del MIR en Rusia, en la Rusia imperial y demás, pues, incluso, por ejemplo, también en Prusia, hablando sobre esos contenidos, hablando sobre, por ejemplo, las formas de socialismo feudal que existían en las épocas antiguas. Todas estas ideas, por supuesto, derechistas, que nacen de una crítica de la restauración contra la burguesía ascendente que está haciendo las revoluciones, como la Revolución Francesa, son retomados por estas formas de comunismo de izquierdas disidentes, que posteriormente van a recuperar todas sus críticas al capitalismo, casi nota por nota, y dándole más o menos soluciones parecidas, como el retorno a la Edad Media, la restauración de los gremios, como lo pedían en algún momento Kropotkin y Bakunin, volviendo, por ejemplo, a las formas campesinas colectivas, de los salodios medievales, como lo hace el último Marx en sus estudios sobre la sociedad, sobre las comunidades campesinas, pues, retomando, pues, o las formas precapitalistas de producción social, tal y como él mismo las va definiendo en sus últimos trabajos y en los Grundrisse, los materiales que él usó para escribir el primer tomo del Capital, que fue el que escribió Marx. Todas estas ideas, por supuesto, Marc Crapé las recupera y demuestra los orígenes derechistas de gran parte de la sociología, de los movimientos socialistas, y sobre todo este es el caso, por ejemplo, del Grundismo, que es un movimiento que se dio en mediados del siglo XIX en Francia, que reivindicaba, por ejemplo, una protección nacional, pero también una reivindicación de valores tradicionales franceses frente al cosmopolitismo burgués que se estaba construyendo en ese momento y que había dado, pues, o sea, había promovido la inmigración masiva de gente de Europa del Este a Francia. Este choque entre la cultura, digámoslo así, francesa con las culturas eslavas y de otras partes de Europa son las que en parte, pues, o sea, en parte ese choque con el paneslavismo y con el pangermanismo que se da junto con la llegada de gran cantidad de inmigrantes, tanto alemanes como eslavos, venidos de Europa del Este, húngaros, que posteriormente se integrarían dentro de la República Unitaria Francesa durante el siglo XIX, da nacimiento, por ejemplo, a todas estas ideas nacionalistas, conservadoras en lo social, pero izquierdistas en gran parte de sus afirmaciones, altamente anticapitalistas, altamente antiburguesas, altamente antiindividualistas, y con fuertes reivindicaciones nacionalistas que Marc Crapé desarrolla y lee a lo largo de este libro, y que
hablando, por ejemplo, sobre estas tradiciones izquierdistas de una izquierda reaccionaria francesa, él mismo llega a la conclusión que estas ideas se han mantenido y que incluso, por ejemplo, exponentes modernos como el Partido Comunista Francés, antes de su disolución, que era profundamente antiinmigracionista, hablaba pues altamente, por ejemplo, promotor de la natalidad, y que detestaba, pues, y que era defensor de la cultura francesa, son exponentes, por así decirlo, de esta izquierda reaccionaria. De esta izquierda reaccionaria, la cual ha estado operando en gran parte de los grupos, por así decirlo, izquierdistas que todavía existen en Francia. Por supuesto, todas estas preguntas que realizan estos investigadores ponen el dedo sobre la llaga y explican algunas de las características que tomaron ciertos movimientos socialistas durante el siglo XX, que posteriormente han sido destruidos por la propaganda, han sido sepultados por la propaganda de guerra y por las luchas ideológicas que se produjeron entre las diferentes ideologías políticas ya durante el siglo XX, que nosotros hemos visto desarrollarse a lo largo de todo este tiempo. Sin embargo, las preguntas académicas, tanto de Sturger como de Marc Rapé, siguen, digámoslo así, vigentes y deben llevarnos a pensar y a desarrollar una nueva ideología. Por supuesto, esa nueva ideología o nueva alternativa que está en la derecha revolucionaria, pero también en la izquierda reaccionaria, constituyen una nueva forma de, digámoslo así, de reacción o de lucha, la cual hasta ahora no ha logrado crear una síntesis real y que nosotros podríamos decir que actualmente no se encuentra en ninguna parte, ya que históricamente los defensores de estas alternativas han desaparecido y han sido destruidos por las nuevas ideologías políticas que actualmente imponen el pensamiento.